Hola, esta presentación es una continuación de las clínicas de pruebas nacionales para la segunda y tercera convocatoria en el área de ciencias naturales, específicamente en las disciplinas de biología y física. Tomar en cuenta que cada pregunta va a tener 4 opciones de respuesta y que ya la forma de llenado se les explicó en el video anterior, donde trabajamos las clínicas de la primera convocatoria. También recordarles que este video lo pueden trabajar en conjunto con el video de la primera convocatoria también. La primera pregunta: ¿qué es cierto con relación a la meiosis? La meiosis realiza 2 divisiones celulares seguidas, a diferencia de la mitosis que solamente realiza una, lo que explica que sus resultados sean 4 células haploides, como se puede observar aquí, es decir, que solo contienen la mitad de cromosomas de la especie. O sea, la especie humana tiene un total de 46 cromosomas, pero en el caso de la meiosis, que solamente trabaja con células haploides, es decir, con los gametos, conocidos como óvulo y espermatozoide, van a tener solamente la mitad. Luego de saber esto, entonces ubicamos nuestra respuesta. En la meiosis, a partir de una célula madre, se originan 4 gametos. Cada gameto contiene la misma cantidad de cromosomas de la célula madre. La meiosis solo se da en células somáticas y al final de la meiosis se producen células diploides. Como ya les expliqué, en la meiosis se producen 4 células haploides denominadas gametos. Por lo tanto, la opción correcta es la A. Y estos gametos son los que conocemos como óvulos o células sexuales femeninas y los espermatozoides o células sexuales masculinas. La pregunta número 2. El solenodonte es un mamífero dominicano perteneciente a animales exóticos, animales migratorios, fauna nativa dominicana o fauna endémica dominicana. Este es un animal endémico, o sea, de la fauna endémica. Es decir, que solamente existe naturalmente dentro de una determinada región, pero no existe naturalmente fuera de esta. A diferencia de las especies nativas que pueden estar dentro de una región naturalmente y también encontrarse dentro de otra. Otras opciones de seres vivos endémicos, tanto de la fauna como la flora dominicana, son la flor de Bayahíbe y la cigua palmera. Pregunta número 3. ¿Cómo se llaman los organoides de las células vegetales encargados de atrapar la energía solar? Tenemos las vacuolas, cloroplastos, estomas y mitocondrias. Los estomas intervienen específicamente en la respiración de las plantas. Las mitocondrias aportan energía para llevar a cabo la actividad celular y las vacuolas retienen los productos de desecho. Por tanto, la opción correcta en este caso es la B. Los cloroplastos son los que se encargan de recibir la energía solar. Pasamos a la pregunta número 4. ¿Qué nombre recibe la proteína capaz de aumentar la velocidad de reacción química en los seres vivos? Tenemos la opción A, aminoácidos, B, miosina, C, enzima y D, hemoglobina. Los aminoácidos forman la estructura de las proteínas. La miosina estimula el crecimiento muscular. La hemoglobina es una proteína de los glóbulos rojos que lleva oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo, por lo tanto la opción que nos queda son las enzimas. Recuerden que para llenar las preguntas que tienen opción múltiple, debemos de ir descartando. Número 5. En los animales superiores, el sistema circulatorio está formado por el corazón y los vasos sanguíneos. Cuando hablamos de vasos sanguíneos, se refiere a venas, arterias y vasos capilares. ¿Cuáles partes constituye el mismo sistema en las plantas? A, parénquima y colénquima. B, xilema y esclerénquima. C, xilema y floema. Y D, parénquima y esclerénquima. En este caso, la opción correcta es la opción C. El xilema y floema hacen la misma función que realizan los vasos sanguíneos en los animales.
Número 6. Si tú tienes sangre del tipo B, ¿de cuáles de los siguientes grupos de donantes puedes recibir sangre? Para determinar el resultado de esta respuesta, tenemos que conocer lo que es la compatibilidad sanguínea, es decir, de quién se puede donar y recibir sangre en cada caso. Entonces, si tienes sangre del tipo B, ¿de cuáles puedes recibir? Buscamos la tabla de compatibilidad sanguínea y podemos observar aquí el tipo de sangre B, que le da a B y a AB, y recibe de B positivo, de B negativo, de O positivo y de O negativo. Por lo tanto, aquí nuestra respuesta es la C. Es decir, las personas que tienen sangre del tipo B pueden recibir sangre solamente de otra persona que tenga sangre B o de una persona que tenga sangre O. Pregunta número 7. ¿Cuál es la unidad de construcción de las proteínas? Bueno, esta pregunta ya la vimos anteriormente. Dijimos que los aminoácidos son la unidad de construcción de las proteínas. La fructosa y glucosa forman parte de los carbohidratos y los ácidos grasos de los lípidos. Número 8. La molécula de ácido desoxirribonucleico, o ADN, es un polímero. Las unidades de cada monómero están formadas por A, aminoácido, ya sabemos que la vamos a descartar porque forman parte de las proteínas. Tenemos ácidos nucleicos, que son el mismo ADN y el ARN, los nucleótidos y las proteínas. En este caso, la respuesta correcta es la C, pues el ADN se forma por bases nitrogenadas, un azúcar desoxirribosa y fosfato. Las bases nitrogenadas constituyen lo que son los nucleótidos. La pregunta número 9. En los organismos respiratorios se obtiene el oxígeno y se expulsa el dióxido de carbono. Los animales obtienen el oxígeno a través del sistema respiratorio. ¿Cuál de los siguientes no es un órgano respiratorio? A, la piel, B, las branquias, C, los pulmones y D, el páncreas. Como ya hemos visto anteriormente en las clases de biología, los animales tienen diferentes tipos de respiración. Está la respiración cutánea, que se realiza a través de la piel, la respiración branquial, propia de los peces, que la realizan a través de las branquias, respiración pulmonar, que se realiza por los pulmones, y la respiración traqueal, que es propia de los insectos, que se da a través de las tráqueas. Por lo tanto, como ya vemos aquí que la piel, las branquias y los pulmones forman parte de la respiración animal, el único que nos queda sobrando es el páncreas. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta. Recordar que el páncreas es una glándula anexa del sistema digestivo que segrega insulina para ayudar al cuerpo a procesar el azúcar de los alimentos que consume. Pregunta número 10. ¿Cómo se llama el cambio de estructura química de un gen que modifica su información genética de forma no inducida? Tenemos la opción A, mutación, B, alteración, C, regeneración y D, translocación. En esta, la respuesta correcta es la A, puesto que una alteración química genética forma parte de cambios en las secuencias de ADN. En la regeneración se reemplazan o se reparan células, tejidos, etc. Y la translocación, parte de un cromosoma, se transfiere a otro. Por lo tanto, en la que una estructura química de un gen modifica la información genética de manera no inducida es la mutación, tal como se puede observar aquí. La pregunta número 11. Los factores físicos del ambiente como oxígeno y luz solar reciben el nombre de, tenemos la opción A, edáficos, B, bióticos, C, abióticos y D, limitantes. Aquí tenemos una breve imagen donde nos muestra lo que son los factores bióticos y los abióticos. Aquí vemos en los factores abióticos que tenemos el agua, la luz solar, el aire, el suelo y la temperatura. A diferencia de los factores edáficos, que son las condiciones físicas, químicas o biológicas que influyen en los organismos
y los procesos del suelo y los factores limitantes son una variable capaz de disminuir la población. Entonces, los factores que observamos aquí en la pregunta corresponden a los factores abióticos. Pregunta número 12. El crecimiento de un organismo consiste en el aumento de su tamaño o de alguna de sus partes. ¿Cómo se llaman las sustancias que regulan el crecimiento de los seres vivos? Tenemos A, feromonas, B, auxinas, C, glándulas y D, hormonas. La respuesta correcta es la D. Pregunta número 13. ¿Qué base se encuentra en el ARN pero no en el ADN? Cuando se habla de base se refiere a base nitrogenada. A, timina, B, citosina, C, uracilo y D, adenina. Ubicamos un esquema de la estructura del ADN y el ARN y vemos las bases nitrogenadas, que son estas que están aquí. Identificamos automáticamente cuál es la que difiere del ADN y el ARN. En este caso, el uracilo, pues la respuesta C. ¿Qué proporción de guisantes lisos se obtendrán en la primera generación si hacemos un cruce de guisantes lisos dominantes, representados en este caso con la L mayúscula, con guisantes rugosos recesivos, en este caso representado con L minúscula? Usa el cuadro de Punnett. Bien, el cuadrado de Punnett permite observar cada combinación posible para expresar los aldos dominantes. En este caso lo tenemos aquí, los dominantes representados con letra mayúscula y los recesivos que se representarían con letra minúscula. Y nos muestra, obviamente, los tipos posibles de descendientes que podrían producirse en un entrecruzamiento. En este caso, lo que ustedes pueden observar aquí en color naranja ya es la respuesta, es decir, combinamos los alelos dominantes con, o sea, los guisantes lisos con los rugosos recesivos. Entonces, combinando L mayúscula con esta, me da doble L mayúscula, por lo tanto va un guisante liso. Aquí L mayúscula con L minúscula me da esto y tendríamos otro liso. En fin, siempre y cuando ustedes vean que tenga la mayúscula, se refiere a que hay un alelo dominante. Y cuando hay uno dominante, se refiere específicamente a que todos van a ser lisos. O sea, si ustedes ven que todos tienen la mayúscula delante, se refiere a que el carácter dominante fue el liso por el rugoso. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Pregunta número 15. La mitosis permite la reproducción de los organismos, de manera que las células son idénticas a la célula madre. ¿En qué orden suceden las fases de la mitosis? Para identificar las fases de la mitosis podemos observar varios esquemas que nos van a aparecer. Pueden buscar las imágenes de Google o incluso en un video que puedan ubicar en YouTube sobre cómo se da este tipo de reproducción celular. Iniciando este proceso, comenzando por la fase de la profase, seguido de metafase, anafase y telofase. Algunas recomendaciones extra que ustedes pueden estudiar son las enfermedades genéticas, el método científico y los cruces genéticos con las leyes de Mendel, y continuar dándole seguimiento a cómo se realiza el cuadrado de Punnett, recordando que siempre se coloca la letra mayúscula y si vemos que en todos los resultados tenemos mayúscula, entonces quien dominó fue el carácter liso si tienen ese tipo de pregunta. O sea, siempre va a quedar dominante quien tenga la letra mayúscula. Pasamos ahora a la parte de física, específicamente al área de electricidad. Pregunta número 16. ¿Qué corriente circula por el circuito de la figura? En este caso, vamos a estudiar la ley de Ohm. En la ley de Ohm se utiliza específicamente este triangulito para nosotros poder despejar las variables de la fórmula e identificar qué operación matemática vamos a realizar en cada caso. Lo interpretamos de la siguiente manera. Para calcular el voltaje, nos dice que vamos a multiplicar
la intensidad de la corriente por la resistencia. Si vamos a multiplicar la corriente, que en este caso se representa por la letra I, entonces hacemos una división del voltaje sobre la resistencia. Y si vamos a buscar la resistencia, entonces es una división de voltaje sobre la intensidad de la corriente. En este caso, como vamos a buscar la intensidad de corriente, utilizamos la segunda fórmula. En esta fórmula vamos a dividir el valor del voltaje sobre el valor de la resistencia. En este caso tenemos que el voltaje es igual a 110 voltios y la resistencia también es igual a 110 voltios. ¿Por qué el valor de la resistencia nos da igual a 110? Porque este circuito es un circuito en serie. Cuando los circuitos están en serie, la resistencia equivalente se obtiene haciendo una sumatoria de todas las resistencias. Entonces, el resultado aquí en este caso fue 110, es decir, 20 más 30 son 50, más 60 es igual a 110. Y por eso tenemos un valor de 110 para la resistencia. También agregamos la I con la interrogante porque obviamente la intensidad de la corriente es lo que estamos buscando. Ya entonces, para la solución procedemos a sustituir, es decir, la intensidad es igual a 110 voltios, que es el valor del voltaje, sobre 110 ohmios, que es el valor de la resistencia. 110 entre 110 da igual a 1. Entonces, la respuesta correcta es la A. La corriente que circula por el circuito es de 1 amperio. Pregunta número 17. El producto de la fuerza aplicada a un cuerpo por la distancia recorrida en la dirección de la fuerza es A. La potencia disipada, la cantidad de movimiento del cuerpo, el trabajo realizado por el cuerpo o la aceleración del cuerpo. En el video anterior vimos que calculamos el trabajo tomando como referencia el valor de la fuerza por la distancia. Pregunta número 18. ¿Qué es el voltaje? A. La resistencia que opone un conductor al paso de la corriente eléctrica. B. El flujo de electrones por unidad de tiempo a través de un conductor. C. La diferencia de potencial entre dos puntos de un conductor. Y D. La cantidad de energía disipada en un circuito. La respuesta correcta es la C. El voltaje es la diferencia de potencial entre dos puntos de un conductor. Pregunta número 19. ¿Qué potencia disipa una licuadora que funciona con 110 voltios si por ella circula una corriente de 3 amperios? En este caso, vamos a trabajar con la ley de Watt. Al igual que la ley de Ohm, se trabaja con el triángulo para poder despejar las variables de la fórmula más fácil. Como aquí nos pide calcular potencia, entonces utilizaríamos la primera fórmula, es decir, potencia es igual a la intensidad de la corriente por el voltaje. Entonces, para los datos, tenemos que la intensidad de la corriente o la corriente es de 3 amperios y el voltaje de 110 voltios. Entonces, multiplicamos esos datos, 3 por 110, y nos da como respuesta 330 vatios. Ubicamos aquí en las opciones de respuesta y vemos que es la C. Por último, tenemos la pregunta número 20. ¿Cuál es la intensidad de la corriente en el circuito de la figura? Para calcular la intensidad de la corriente, trabajamos nuevamente con la ley de Ohm. Ubicamos la fórmula que vamos a utilizar. En este caso, como nos está pidiendo calcular intensidad, entonces sabemos que vamos a trabajar con la fórmula de aquí, del segundo triángulo. Entonces, ubicamos los datos del problema. El voltaje, que es de 10 voltios, lo vemos aquí en la figura, y la resistencia de 30 ohmios. Entonces, como la fórmula me dice que para yo obtener el valor de la intensidad de la corriente debo dividir el voltaje entre la resistencia,
Entonces hacemos lo siguiente, 10 entre 30 me da igual a 0.33 amperios, por lo tanto la respuesta correcta es la B. Con esto concluimos nuestro video. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en una próxima entrega con las explicaciones del área de química.